El presidente de Corea del Sur levanta la ley marcial en medio de protestas. El presidente de Corea del Sur se retracta y levanta la ley marcial que desató protestas en su contra y fue rechazada por el Parlamento. El 3 de diciembre de 2024, un giro inesperado sacudió a Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol sorprendió al país y al mundo entero con un mensaje televisado en el que anunciaba la implementación de una ley marcial. Esta medida, que suspendía ciertas libertades públicas y otorgaba amplios poderes a las autoridades militares, fue justificada por el mandatario como una acción necesaria para proteger el orden constitucional y hacer frente a las amenazas de fuerzas pro-norcoreanas en el país. Sin embargo, lo que comenzó como una declaración alarmante, terminó con la anulación de la ley marcial solo horas después. En un segundo mensaje televisado, Yoon anunció que derogaría la ley en cuanto lograra reunir al número necesario de miembros del gabinete, lo que sucedió poco después. La ley marcial, una medida extrema que permite a las autoridades militares asumir funciones extraordinarias, no se había impuesto en Corea del Sur en más de 40 años. Su anuncio desató una ola de protestas por todo el país. Muchos interpretaron la decisión como un intento de consolidar el poder de manera autoritaria, un giro peligroso para una democracia que había experimentado momentos difíciles en su historia reciente. En el Parlamento, controlado por la oposición, se convocó una reunión de urgencia. Los legisladores, apoyados por un amplio sector de la sociedad, votaron rápidamente para bloquear la ley marcial. A pesar de esto, las fuerzas militares llegaron al Parlamento y se produjeron momentos de confusión, con tropas entrando al edificio para hacer cumplir la ley. Las tensiones aumentaron rápidamente, ya que el ejército declaró que la ley marcial permanecería en vigor hasta que el presidente la levantara formalmente. Sin embargo, la decisión de Yoon de retractarse sorprendió tanto a los manifestantes como a los legisladores. Fue un giro inesperado que dejó preguntas sin respuesta, que llevó al presidente a tomar una decisión tan drástica, ¿y por qué se retractó tan rápidamente? Este evento también generó un debate más amplio sobre el estado de la política en Corea del Sur. El presidente Yoon ha estado bajo presión debido a su baja popularidad, y la pérdida del control del Parlamento ha complicado su capacidad para aprobar leyes clave. De hecho, el gobierno se ha visto enfrentado a una oposición feroz que lo acusa de recurrir a tácticas autoritarias para silenciar a sus críticos. Algunos observadores sugieren que Yoon, tras perder el control del Parlamento este año, buscó utilizar la ley marcial como una herramienta para frenar el avance de la oposición. La medida, según sus detractores, podría haber sido un intento de desviar la atención de los escándalos de corrupción que han afectado a su gobierno, incluyendo un controvertido caso que involucra a la primera dama. La ley marcial había sido rechazada por los principales partidos de oposición, pero también por algunos dentro del propio partido de Yoon. Este panorama político tenso ha dejado al presidente en una posición difícil, ya que los legisladores lo acusan de recurrir a una estrategia peligrosa para aferrarse al poder. Los manifestantes en las calles clamaron por la retirada de las fuerzas de seguridad y se comprometieron a seguir protestando hasta que se levantara por completo la ley marcial. Este episodio es solo el último capítulo de una larga y compleja batalla política en Corea del Sur. La oposición ha ganado terreno en el Parlamento, recortando el presupuesto del gobierno y bloqueando propuestas clave. En medio de esta crisis, el presidente Yoon enfrenta críticas tanto internas como internacionales por su manejo de la situación. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro político de Corea del Sur? ¿Será este el principio de un cambio autoritario bajo la administración de Yoon, o simplemente un error de juicio? Los parlamentarios de la oposición no han descartado la posibilidad de un juicio político, y las tensiones continúan creciendo mientras el país busca respuestas. Este revés en la ley marcial ha dejado una herida abierta en la política surcoreana, y su impacto se sentirá mucho después de que las fuerzas de seguridad se retiren. En los próximos días, se esperan más protestas y una creciente presión sobre el presidente, mientras el país se enfrenta a su crisis institucional más grave en décadas.